El bosque siempre estuvo allí, acechando en los márgenes de nuestras vidas, una presencia constante pero silenciosa. No había necesidad de nombrarlo en voz alta, su existencia hablaba por sí misma. Desde niños, sabíamos que su interior era territorio prohibido. No porque lo hubieran declarado oficialmente así, sino porque la advertencia vivía en el aire, en los susurros de los ancianos, en las miradas cargadas de miedo de nuestros padres. No entren demasiado lejos, decían con voz baja, como si pronunciarlo en voz alta pudiera despertarlo. El bosque tiene hambre, y una vez que te encuentra, no te deja volver. Había muchas historias. Algunas hablaban de niños que se perdían para siempre, de viajeros que jamás regresaban, y de sombras que se movían entre los árboles al caer la noche. Pero con el tiempo, esas historias se convirtieron en leyendas, y las leyendas, en advertencias que los adultos mantenían para asustar a los más jóvenes. Nunca nadie supo realmente que era verdad y que no lo era. Y los niños, siendo niños, siempre encontraron esas advertencias fascinantes. La idea de un lugar prohibido, más allá del alcance de la autoridad de los adultos, despertaba en nosotros una mezcla peligrosa de curiosidad y rebeldía. Simón, mi hermano menor, fue quien se dejó seducir por esas historias más que nadie. Él no solo ignoraba las advertencias, sino que las desafiaba abiertamente. No pasa nada, Ana, solía decirme con esa sonrisa que me hacía enfadar y preocupar a la vez. El bosque no come gente. Es solo un montón de árboles viejos. Cada vez que lo decía, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso alrededor nuestro. Sabía que no era tan simple como él lo hacía parecer. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que había algo peligroso ahí afuera, algo que nos esperaba pacientemente, sabiendo que tarde o temprano cruzaríamos sus límites. La última vez que lo vi fue una tarde cálida de verano. El sol comenzaba a esconderse entre los árboles, proyectando sombras largas y retorcidas en el suelo. Estábamos cerca del borde del bosque, justo donde terminaba el camino que cruzaba nuestro pequeño pueblo. Habíamos pasado la tarde persiguiéndonos entre los árboles, lanzándonos ramas y jugando a escondernos. Era un día como cualquier otro, y yo nunca imaginé que ese sería el último día que pasaría junto a Simón. Vamos a ver qué hay más allá, me dijo con los ojos brillantes, apuntando hacia una parte del bosque que nunca habíamos explorado. Me negué. Intenté detenerlo. Le pedí que regresáramos a casa antes de que oscureciera. Pero Simón no escuchaba. Nunca lo hacía. Con una risa ligera, como si todo fuera un juego, corrió hacia la espesura. Lo busqué. Corrí entre los árboles, gritando su nombre hasta que la voz se me quebró. Pero no había ni rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. El silencio del bosque se hizo insoportable, opresivo, como si los árboles se hubieran vuelto cómplices de su desaparición. Cuando finalmente volví al pueblo, con las manos temblorosas y el corazón roto, sabía que algo terrible había sucedido. Algo más allá de mi comprensión. La desaparición de Simón dejó una cicatriz en la vida de todos. Los primeros días, los vecinos se movilizaron en grupos de búsqueda, recorriendo cada rincón conocido del bosque. Hombres con linternas y perros rastreadores se adentraron en la oscuridad, pero regresaron siempre con las manos vacías. Cada día sin noticias de Simón era como una losa más pesada sobre mis padres. Mi madre dejó de salir de casa, y mi padre se sumergió en un silencio doloroso, como si hablar del asunto lo quebrara por completo. El pueblo entero fue perdiendo esperanza lentamente, hasta que, con el tiempo, dejaron de buscar. Es momento de aceptar la realidad, murmuraban los vecinos con tristeza. El bosque lo tomó. Yo no podía aceptarlo. Durante años, viví con la certeza de que Simón seguía allí, en algún lugar, esperando que alguien lo encontrara. Pero a medida que el tiempo pasó, la desesperación dio paso a la obsesión.
Cada vez que cerraba los ojos, lo veía en mis sueños. Estaba entre los árboles, llamándome en susurros, su figura distorsionada por las sombras. Nunca podía alcanzarlo. Los susurros llenaban mis noches, haciéndome despertar sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía volver al bosque. Sabía que, aunque todos los demás lo hubieran dado por perdido, yo no podía hacerlo. Era octubre cuando finalmente reuní el coraje para volver. El aire estaba frío y húmedo, y las hojas caídas crujían bajo mis botas mientras me acercaba al borde del bosque. Llevaba conmigo una mochila con lo esencial, una linterna, agua, comida, y una brújula que me regaló mi abuelo cuando era niña. No le dije a nadie a dónde iba. Sabía que me intentarían detener. Nadie entendía por qué debía hacerlo, porque necesitaba respuestas, incluso si las respuestas eran dolorosas. El bosque me recibió con su silencio habitual. Los árboles parecían más altos y más oscuros de lo que recordaba, como si hubieran crecido desde la última vez que estuve allí. Respiré hondo y di el primer paso hacia el interior. Cada crujido bajo mis pies resonaba como un eco en el silencio absoluto. El aire era pesado, denso, como si el bosque tuviera su propia atmósfera, aislada del mundo exterior. Avancé con cuidado, manteniendo siempre la brújula en la mano, aunque pronto me di cuenta de que algo estaba mal. La aguja giraba sin control, incapaz de orientarse. Era como si el bosque se burlara de mí, desafiándome a encontrar el camino. Caminé durante horas, o tal vez fueron días. El tiempo perdió todo sentido en la profundidad del bosque. No había sol ni estrellas para guiarme, solo la penumbra interminable que envolvía todo a mi alrededor. De vez en cuando, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Era como si el bosque estuviera vivo, moviéndose a mi alrededor, acechando desde las sombras. Y entonces lo vi. Entre los árboles, una figura delgada y encorvada se movía lentamente hacia mí. Sentí el corazón en la garganta, pero no podía apartar la mirada. Era Simón. O al menos, lo que quedaba de él. Su piel era pálida y estirada, sus ojos hundidos y vacíos. Parecía una sombra de lo que una vez fue. Simón, susurré, con la voz temblando. Él me miró por un momento, como si tratara de recordar quién era yo. Pero su mirada estaba vacía, como si algo dentro de él se hubiera perdido para siempre. Luego, sus labios se movieron en un murmullo: no debiste venir. Intenté acercarme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo se apoderó de mí. Sentí que el bosque me atrapaba, tirando de mí hacia su oscuridad. Las sombras comenzaron a moverse, rodeándome, y supe que no estaba sola. Lo que fuera que había tomado a Simón, ahora venía por mí también. Corrí con todas mis fuerzas. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, bloqueando mi camino, pero seguí adelante. Sabía que si me detenía, no volvería a salir. Finalmente, vi la luz del sol entre las ramas y corrí hacia ella, sintiendo las sombras rozándome los talones. Cuando crucé el límite del bosque, caí al suelo, jadeando. Miré hacia atrás, pero el bosque estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Algo había cruzado conmigo.